Buenos días. Iniciamos la sesión plenaria del mes de julio, 28 de julio, 12 horas, parte resolutiva, que es la primera. Lectura y, en su caso, aprobación del borrador del acta de sesión anterior de fecha 30 del 6 de 2017, convocatoria ordinaria que ha sido remitida a todos los concejales mediante notificación, incluso mediante soporte de papel. Y, en todo caso, encontrándose documento audiovisual, vídeo, etcétera, en la página de transparencia, normativa, actas plenos, vídeos, lista de plenos, reproducciones. ¿Alguna incidencia? Por favor. Se me oye. Quiero que conste que, aunque en el nuevo ROM aprobado sin consenso y con sus únicos votos de su mayoría absoluta, se opta por el acta videograbación y las intervenciones en cuanto a deliberación, debate de los asuntos y la parte de ruegos y preguntas se integrarán en un documento audiovisual o vídeo. Nuestro grupo solicita que se proceda como se venía haciendo y se pasen por escrito todas las intervenciones y así se cuelguen en la web. Gracias. Muy bien, consta. Punto número 2. Propuesta de aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial 1-2017, dictaminado pasado lunes en comisión informativa. ¿Una intervención? Que viene concejando adscrito. Sí, buenos días. Suben al pleno ordinario un extrajudicial para pago de facturas pendientes del año 2016 por un importe total de 194.344 euros. Y vemos con asombro que en el apartado de autobuses contratados por la Concejalía de Deportes la cifra a pagar asciende a la friolera de 104.642,92 euros. Existe una carta del concejal de Deportes, del señor Luis Morán, firmado, donde dice que realiza la empresa de autobuses a petición de la concejalía que representa y que debe añadir que, ante todo y sobre todo, se llevan a cabo para y por la seguridad de los niños estos transportes. Le recuerdo, señor Morán, que se paga con dinero que sus padres pagan de los impuestos y que todos velamos por la seguridad de los niños. Pero lo que más me llama la atención es que en la relación de facturas, que son muchas, no las voy a contar todas, pero sí que me gustaría comentar de que hay una salida a Pedreguer que cuesta 1.502 euros. Pedreguer todos sabemos dónde está, no hace falta que diga la cantidad de kilómetros que son. Sin embargo, hay otra que va el autobús a Liria. Liria está pasando Valencia, bastante hacia adentro, Benajever, etcétera, etcétera, y cuesta 1.200 euros. Después tenemos otras que van a Pego por 1.500 euros, luego son unas cantidades muy dispares que no entendemos desde nuestro grupo cómo esos precios pueden variar tanto y por qué, porque además en las facturas no se especifica. Pero lo que más nos llama la atención es que hay algunas facturas que es de amortización de vehículos. El señor Such se le preguntó en una comisión, mi compañera, y él comentó que eso era un error de apunte y que, vamos, que no habíamos comprado ningún autobús, por lo tanto, esa amortización no era tal. Pero nos damos cuenta de que ese error no se ha subsanado y en las facturas suben y suben a pleno para que hoy demos su conformidad. Bien, el tema es tan insólito como grave. Existe en el presupuesto municipal del año 2016 la partida 341 con el epígrafe Promoción y Fomento del Deporte, que tiene una asignación presupuestaria de 80.000 euros para autobuses y desplazamientos deportivos. Ante esto, nuestro asombro no da crédito. Tenemos una partida de 80.000 y ahora vamos a pasar un extrajudicial por 104.000, un 120% más, señores, de lo que había presupuestado. ¿Me podrá decir el señor concejal o el señor interventor ante esto, es que no se ha pagado un solo céntimo de la previsión? ¿Se ha estado utilizando a las empresas durante un año sin abonarles un solo euro? Aparte de los 80.000 previstos, usted, señor concejal de Deportes, ¿se ha pasado el 120% de su previsión? Esto es insólito, como ya he dicho, se ha ocurrido y no tiene ni pies ni cabeza. ¿Ven ustedes, todos los aquí presentes, lógico que esto pueda suceder año tras año? El año pasado nos pasamos, creo que fueron también 120.000 euros en la partida que teníamos para los desplazamientos deportivos. Bien, señor Morant, estoy esperando su respuesta. No va a contestar, me imagino, porque es su forma. Y si esto que presenta es verdad, que como
corroboran los papeles, es cierto. Le tengo que decir que usted no sirve para representar este ayuntamiento. Usted debe irse a su casa, porque si estos números los presentara en una empresa privada, automáticamente se iría a la calle, por mal gestor, porque usted gestiona dinero público. Y usted sabía que el año pasado se pasó 120.000 euros en esa partida y, por lo tanto, este año tenía que haberlo reflejado en el presupuesto. Otra factura que clama al cielo es una de 21.598 euros por asesoramiento de urbanismo. ¿Por qué tenemos que acudir a gabinetes externos de urbanismo cuando en nuestro ayuntamiento tenemos funcionarios cualificados para realizar estos menesteres? Pregunto. Señor Such, concejal, portavoz del equipo de gobierno. Sé que me va a contestar que si es por un exceso de trabajo, ¿por qué no los premia usted con la productividad? Los complementos de productividad corresponden al alcalde o presidente de la corporación, la asignación individual, y están destinados a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con el que el funcionario desempeña su trabajo. Todos los meses vemos productividades que además se han criticado dentro de este salón plenario, que no sabemos por qué se pagan ni los criterios que se siguen para asignarlas. Y, sin embargo, estas, que las tendría usted más que justificadas, no se producen. Raro, ¿eh? Muy raro. Pero bueno, ahí lo dejo. Con referencia a las facturas de limpieza de los centros municipales, señora García, concejala de Hacienda, si no recuerdo mal... Señora Huerta, dado que tiene usted una segunda intervención, 3 minutos más una intervención, finaliza esta primera y luego en la segunda finaliza, ¿vale? ¿No podríamos sumarlo y acabarlo y terminar para todos, que sería más cómodo? No, el reglamento es claro. Interviene pues bien, ahí lo dejo. entre tots. Tiene usted una segunda intervención, 3 minutos. Canviem entre tots. ¿Me pone el chisme a cero? Vale. Un tiempo de 5 minutos. Gracias. Un año más, este equipo de gobierno nos presenta un reconocimiento extrajudicial que se acoge al principio de enriquecimiento injusto, construcción doctrinal que, frente a la selva de garantías y controles que rodean los pagos de la Administración, se ha convertido en un atajo que permite sortear las normas, tanto aquellas relativas a las obligaciones derivadas de gastos que no se han producido en el año natural, como a los gastos que no tienen crédito adecuado y suficiente. De hecho, el enriquecimiento injusto permite desplazar toda la legislación de contratos públicos y amparar al contratista para cobrar de la Administración que, pese a no tener contrato alguno, aún así cobra. Se apoya en la apariencia jurídica de la buena fe de quien ha cumplido con su trabajo, obra o servicio y no ha recibido contraprestación. Ante esto, encontramos en el informe de intervención que la mayoría de los gastos contenidos en la redacción de facturas, los correspondientes a la mercantil Autobuses del Triángulo SL, carecen del contrato administrativo oportuno para poder realizar dichos gastos. Y hablamos de unos gastos adicionales de 104.682 euros, aparte de los 72.386 reconocidos en la liquidación del presupuesto del año pasado. ¿De verdad esta empresa prestó este servicio y por esa cantidad sin contrato? Como decimos, el principio de enriquecimiento injusto supone resarcir a un tercero inocente para que no tenga que soportar el incumplimiento de la Administración, falta de crédito, contrato no formalizado, etc. Pero nosotros nos preguntamos, ¿se puede probar que no existe fraude ni connivencia con empleados o autoridades públicas por parte de quien se arriesga a prestar un servicio u obra a sabiendas de que está saltándose la normativa contractual, perdón? ¿Procede reconocer el derecho a resarcirse por enriquecimiento injusto? Aquí dejo las preguntas para su reflexión. Además de los desorbitados gastos sin contrato en la partida de autobuses y desplazamientos deportivos, el resto de facturas que se nos propone en este extrajudicial, hasta un importe total de 194.344 euros, no tenían crédito adecuado y suficiente en partida correspondiente, por lo que y así lo expone el informe, se ha incumplido en todos esos casos la normativa prevista en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Ante esto, ¿qué hay de las responsabilidades políticas? Si se han conculcado normas, bien de crédito u otras garantías, se ha perjudicado tanto a los intereses públicos como al de terceros. Es más, las propias arcas públicas deben efectuar un desembolso. De ahí que lo suyo sería que la Administración exigiera responsabilidad patrimonial al funcionario o autoridad que con su negligencia o incompetencia ha provocado esa situación, atendiendo al artículo 145.2 de la Ley 30/1992.
e incluso aplicar un procedimiento disciplinario. Pero bueno, todos sabemos que esto por el momento es jurisdicción, o sea, ficción jurídica. Miren, sencillamente nos parece, además de una burrada, un despropósito de tal magnitud que efectivamente debería tener responsabilidad política por administración desleal, porque, aunque no se pueda aprobar un perjuicio patrimonial propiamente dicho, gastar sin contrato o asignación presupuestaria, además de negligencia, se puede considerar derroche. Y el hecho de tener que asignar recursos al gasto realizado de manera arbitraria por uno recorta la capacidad de disposición del resto. Es decir, tengo que quitar aquí para poner allí. Señoras y señores concejales del equipo de gobierno, denle una vuelta a esto, ¿eh? El despilfarro no presupuestado que repite año tras año este gobierno debería considerarse delictivo. Es algo que daña profundamente nuestra imagen como servidores públicos y sobre lo que deberíamos reflexionar todas y cada uno de nosotros, pero sobre todo las y los concejales del equipo de gobierno como responsables y cómplices de este tipo de decisiones. Huelga a decir que nuestro voto será en contra. Muchísimas gracias. Muy bien, interviene el Grupo Municipal Ciudadanos. Tiempo 5 minutos. Sí, gracias. Hemos visto 196 apuntes, 196 facturas por un importe de 104.682 euros. En concreto, los autocares, los que han comentado ya los otros dos grupos que han precedido en el uso de la palabra. Este gasto, que entendemos injustificado, y entendemos injustificado porque se ha saltado a la torera cualquier precepto, tal y como informa el interventor en su amplio y documentado informe. Entendemos que, sin contrato ni procedimiento administrativo que los avale, podríamos decir, ¿qué más queda? ¿Y qué? ¿Qué pasa? Pues no pasa nada. Se procede a leer en el informe que estos compromisos son nulos de pleno derecho y, sin embargo, también se justifican por el principio de interdicción del enriquecimiento injusto, que es un poco ese lugar en el que nos vemos abocados cuando llega a este punto. Si votamos en contra, estamos favoreciendo que, de alguna manera, esta empresa que ha gestionado y ha realizado un servicio no cobre. Pero, ¿y qué pasa con lo que se ha gestionado previo a ese no cobre? Que se le ha encargado unos servicios, 196 en concreto, sin el mínimo trámite administrativo. Eso es lo que entendemos que es realmente injusto, no solamente para la empresa, sino también para el resto de los vecinos del municipio del Alfaz del Pi. En esta corporación entendemos que no ha lugar ya, teniendo en cuenta que además no estábamos en una situación económica que pudiera justificar el que no había un crédito, no, lo había. No entendemos esta situación y no se entiende que existiendo ese crédito se compruebe, o sea, se comprometa el gasto de esta manera. Y también que se comprometa ese gasto sin que después ocurra absolutamente nada. Porque aunque el interventor en su informe dice todo lo expuesto no erradica en buena doctrina las responsabilidades contables o de cualquier otra índole que pudieran derivarse de haber comprometido los gastos a extramuros del procedimiento legalmente establecido o sin la autorización presupuestaria correspondiente. Hemos observado a lo largo de este informe, desde luego, varios reparos por su parte, principalmente este. Nos parece suficiente como para emitir un voto en contra al respecto de este punto. Aparte de esto, no entendemos los 21.000 euros que suban la factura de la empresa Enerlis, que en base a asesoramiento de urbanismo, yo creo que lo ha comentado la compañera del grupo de no adscritos del Partido Popular, Urbanismo tiene suficientes asesores. Entendemos que perfectamente pueden hacer la labor, pero queremos, no sé, pero a lo mejor nos estamos refiriendo a la empresa que gestionó el DUSI, que todavía estamos en ello, y que nos hizo una propuesta, un proyecto de oficina de innovación urbana del Alfaz del Pi, con una organización de programa de trabajo, con una oficina incluso detallando los técnicos y las personas que en ella estaban o estarían, y que sí que nos gustaría saber dónde están a día de hoy y si se ha hecho o se ha ejecutado alguna acción al respecto. Por lo demás, ya hemos adelantado nuestro voto en contra
y la verdad es que entendemos que esto tiene que servir como aviso simplemente a que las cosas hay que hacerlas de otra manera. Y sobre todo pensando que si tuviéramos que responder de forma personal y no a nivel de grupo político con estos informes que nos dan una de cal y dos de arena, si tuviéramos que responder tanto económicamente como políticamente de las acciones que cada uno de nosotros acomete, pues sí, efectivamente, las cosas serían quizá distintas. Muchas gracias. Tiene 3 minutos, concejal no adscrita. Bien, voy a continuar. Con referencia a las facturas de limpieza de los centros municipales, señora García, concejal de Hacienda, si no recuerdo mal, se presupuestaron 41.000 euros para este año. Pero vemos con asombro que ahora aparecen facturas por 22.947 euros más. Esto supone un total de 2.294 horas limpiando más a 10 euros la hora. Que si lo dividimos por 8 horas que tiene el día, tendríamos una persona prácticamente un año entero sin fiestas limpiando y trabajando. Un despropósito. No puedo entender cómo le puede pasar esto a usted, señora García, después de llevar más de 10 años en el cargo. Se ha desviado usted un 50% del presupuesto que había para la limpieza de los centros municipales. ¿Usted no dijo el otro día, el lunes pasado, en Comisión de Hacienda, que este extrajudicial solo representaba el 0,8% del presupuesto? Pues menos mal, porque si solo con 5 o 6 partidas, que son las que hoy nos suben de extrajudicial, se han pasado ustedes 194.000 euros, si en todas hubiesen pasado un poquito, pues vamos, al final hubiésemos tenido que hacer hoy un extrajudicial de millones que además no tenemos, que lo sepan. Bueno, como el tiempo corre y no quiero que me corte el micrófono el señor Arqués, solo diré que esto sobrepasa todos los malos hábitos que este Gobierno tiene por norma y que ustedes son capaces de llevar a la intervención de este Ayuntamiento a la quiebra con el tiempo. En este punto, nuestro voto será en contra. Muchas gracias. Finaliza el equipo Gobierno por un tiempo de 3 minutos. Buenos días a todos. Gracias, señor alcalde. Yo creo que asistimos todos el lunes a la misma comisión informativa, aunque no todos prestamos atención a las explicaciones del señor interventor y de la concejala de Hacienda. Cuando hablamos de la factura de autobuses, no nos hemos gastado más, no nos hemos gastado 104.000 euros más, aparte de los 80.000. Se explicó perfectamente por qué estaba este gasto ahí pendiente de pagar y por qué no se pudo hacer efectivo en su día. No nos hemos gastado 184.000, como han insinuado algunas intervenciones en este pleno. Nos hemos gastado 104.000 euros para que nuestros niños puedan hacer deporte de una forma segura, no vayan en coches de sus padres o en coches particulares como en otros municipios. Y evidentemente que lo pagan ellos en las cuotas. Recordar que las cuotas de las escuelas municipales son las más baratas de la provincia, con diferencia, y son las mejores instalaciones de la provincia. El tema de asesoramiento jurídico, pues efectivamente, es la oficina que hizo el DUSI y estamos hablando de un extrajudicial de 21.000 euros, que yo quiero felicitar públicamente al Departamento de Hacienda, a la concejala, al señor interventor y al resto del equipo, porque estamos hablando de un 8% de extrajudicial que más de un ayuntamiento de la comarca quisiera. Recordemos cuando llegamos aquí, después de 4 años de gobierno del Partido Popular, esos extrajudiciales que subíamos año tras año de millones y millones de facturas pendientes de pagar en los cajones como solían hacer. Repito, felicitar al Departamento de Hacienda, al señor interventor, que se haga extensible a todos los departamentos. Gracias. Vamos a proceder a la votación del punto número 2, propuesta de aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial, el 01-2017. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Una abstención. El punto número 3, que está enlazado con el punto número 2, por si alguien quiere intervenir, propuesta de aprobación de la modificación de créditos con motivo de reconocimiento extrajudicial 1-17. Financiada, evidentemente, con remanente tesorería. ¿Votos a favor? Perdón, ¿quiere alguien intervenir? Sí, disculpe. por supuesto. Entonces inicia intervención el concejales no adscrito por un tiempo de 5 minutos. Sí, antes de empezar mi intervención, como en este salón plenario no tenemos turnos de réplica a los que me gustaría, le voy a recordar al señor Such que los 13 millones de plan de pago a proveedores los tenía usted en el cajón, no el Partido Popular. Y en el punto que nos ocupa, como ya les hemos dicho, en el punto anterior nuestro grupo está totalmente en contra del extrajudicial, creo que lo he entendido. En el informe de la intervención municipal nos dice que nos encontramos ante una situación
en la cual el contratista ha realizado una prestación a favor de la Administración que ha sido de provecho para ésta, pero omitiéndose el procedimiento contractual que debería generar el correcto nacimiento de la obligación. Como ha explicado mi compañera, no había contrato. Esta intervención nos dice que la competencia de aprobación corresponderá al Pleno, a nosotros, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito o concesiones de quita y espera. En el caso que hoy nos ocupa, efectivamente carecemos de consignación presupuestaria para estas facturas. En el capítulo de conclusiones, el señor interventor en su primera conclusión nos subraya en negrita, para todos ustedes que lo sepan, y leo textualmente: esta intervención repara la legalidad de las facturas referidas. A posteriori, levanta el reparo porque efectivamente hay remanente presupuestario, pero en un principio él nos dice que esto es ilegal. Por lo tanto, si nuestro propio interventor lo dice y a continuación se lava las manos y termina diciendo que el órgano competente resolverá según su superior criterio, pues yo, como comprenderán, igual que nuestro grupo, no vamos a tomar esa decisión en la que no hemos participado, que la tome el equipo de gobierno. Nuestro voto será en contra. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con Canviem entre tots. 5 minutos. Gracias. El reconocimiento extrajudicial es una excepción contemplada para sanar situaciones puntuales irregulares que adolecen de un vicio constitutivo de nulidad y no para realizar sistemáticamente gastos sin la suficiente consignación presupuestaria, como en la práctica así se constata, debiéndose evitar en lo posible la utilización de esa figura controvertida. Pero el vacío legal en el ámbito administrativo permite, como ocurre en este ayuntamiento, que se utilice como si de una norma se tratara. En 2015, la relación de facturas incluidas en el reconocimiento extrajudicial propuesto para ese año ascendía a 540.375 euros. En el 2016 la cifra fue algo menor, aunque tampoco nada desdeñable, 334.287 euros. En el ejercicio 2014, lo que se propuso fue una modificación de presupuesto en la modalidad de créditos extraordinarios con el remanente de tesorería, que ascendía también a la interesante suma de 453.150 euros. Y por resaltar algo curioso, diremos que ese año encontramos una propuesta de suplemento de crédito para la partida local vestuarios calle Els, por un total de 278.168 euros. Este año encontramos en el extrajudicial la misma partida, aunque el montante es algo menor, 24.472 euros. Como decimos, en este punto se nos propone aprobar la modificación de créditos de una serie de partidas por un total de 194.344 euros y que voy a enumerar para que conste. Asesoramiento urbanístico, 21.598 euros. Mantenimiento de centros educativos, 4.567 euros. Festejos populares, montaje e iluminación, 7.865 euros. Autobuses y desplazamientos deportivos, 104.682 euros. Reparación, mantenimiento y conservación de edificios, 8.210 euros. Limpieza de centros municipales, 22.871 euros, y los ya mencionados local vestuarios calle Els, 24.472 euros. Todos esos gastos, como ya hemos explicado en el punto anterior, incurren en irregularidades, o no habría contrato o no había partida presupuestaria para su gasto. Pero estos no son los únicos gastos desproporcionados que no se ajustan a lo presupuestado. En la liquidación del presupuesto de 2016 encontramos ejemplos de otras partidas y cito, atentos: productividad, en la que se presupuestaron 45.000 euros y el gasto real fue de 67.155. Gratificaciones, cuyo presupuesto era de 20.000 euros y se gastaron 58.144. Jurídicos, esta partida nos llena de curiosidad ya que se presupuestaron 50.000 y se gastaron más del doble, exactamente 104.350 euros. Y termino con la partida estrella con un gasto desmesurado respecto de lo presupuestado. Publicidad institucional, cuyo presupuesto inicial fue de 20.000 euros y el gasto ascendió a 120.893 euros, 100.000 euros más de los presupuestados, 16 millones de las antiguas pesetas. Juzguen ustedes las cifras. En ambos casos, y aunque exista una puerta trasera legal para subsanar este tipo de situaciones, para nosotros es una prueba más de la falta de respeto que tiene este Gobierno tanto a las normas como a la propia ciudadanía. Una ciudadanía que ignora sus prácticas, anestesiada e hipnotizada por la publicidad, y a las pruebas me remito, con la que bombardean. Nuestro voto en contra no tiene intención de que los empresarios no cobren, en absoluto. Con la responsabilidad que nos confiere el cargo y el ejercicio de nuestra obligación de oposición, lo que pretendemos es que se visibilice la negligencia, mala gestión, torpeza y deshonestidad de este Gobierno. Con el voto en contra buscamos huir de la complicidad y presionar para que se gestione con la debida cautela y responsabilidad que marca la Ley de Transparencia y Buen Gobierno.
que se gobierne por y para todas y todos los alfasinos y no se utilicen los presupuestos y el erario público ni para que algunos se llenen los bolsillos ni como instrumento electoral para perpetuarse en el poder. Estamos convencidos de que, al igual que en otras ocasiones, en cuanto salgamos de este pleno, van a correr a decirle a esas empresas que nosotros, los de Podemos, no queremos que cobren. Pero una vez más estarán mintiendo, porque Podemos sí quiere que cobren. Lo que no queremos es que se reproduzcan estos chanchullos, que se presupuesten 20 y se gasten 120. Lo que no queremos es que sigan gastando el dinero de todas y todos con la arrogancia y suficiencia con la que vienen haciéndolo, que tapen sus tejemanejes con un extrajudicial. Es curioso que en las pasadas comisiones, cuando comentábamos la dejadez en la que están las palmeras del municipio y preguntábamos por qué no se habían podado, se nos respondió con la frase: es cuestión de prioridades, lo que no se puede hacer, no se hace. Pues parece que no practican lo que predican, porque gastar 100.000 euros más de lo presupuestado en una partida sí y otra también, como he dicho antes, no solo es cuestión de mala gestión, sino que debería considerarse delictivo. Muchas gracias. Muy bien. Grupo Municipal Ciudadanos, por un tiempo de 5 minutos. Sí, muchas gracias. Bueno, se nos ha comentado que este extrajudicial que sube hoy a pleno apenas supone el 0,8% del total del presupuesto. Y sí, bien, podemos hablar de cantidades, pero no estamos hablando de cantidades, estamos hablando de formas de actuar, que yo creo que es distinto. Podríamos estar hablando de 1 euro o de 100 millones, pero es la forma en la que se ha gestionado la que nosotros estamos criticando. Indudablemente, eso nos parece importante. Y también nos parece importante cuando se habla de que esto se ha contratado para que nuestros niños, los niños del Alfás, vayan de forma segura en sus desplazamientos a los eventos deportivos. ¿Quién va a decir que no a eso? Por supuesto que queremos que se haga de forma segura, pero queremos que se haga de forma segura y bien, que no tiene nada que ver, no es contradictorio. Se puede haber hecho el contrato, todo el trámite administrativo de forma correcta y después, indudablemente, con el pensamiento centrado, el radar puesto en la seguridad de nuestros niños. Importantísimo. Pero hay que hacerlo bien. Y eso es lo que nosotros estamos criticando. En ningún momento estamos criticando si es o no conveniente. Entendemos que en el momento que se contrata es porque es necesario, y esas prioridades de las que hablábamos en la comisión y que unos las establecen de una manera, otros de otra, indudablemente son respetables. Pero las formas de hacer las cosas son muy importantes en la Administración porque estamos hablando de dinero público. Y es lo que le he comentado antes, a lo mejor si todos tuviéramos una repercusión personal en esas acciones que acometemos, pues no lo haríamos de forma tan alegre, quizá. Nos hubiéramos sentado a lo mejor con el interventor 10 minutos y hubiéramos planificado de qué manera contratar estos servicios. Y seguramente por su profesionalidad nos hubiera informado, le hubiera informado convenientemente de cómo realizar esta fórmula. Le hubiera dado seguramente una salida que no nos vería hoy aquí criticando y poniendo en duda si nos interesa o no la seguridad de nuestros niños. Pues claro que nos interesa. Lo que nos interesa también aquí, porque estamos hablando de dinero público, es en lo que afecta a nuestros vecinos. Y se puede hacer todo, se puede hacer las cosas bien y seguras. Con los reparos que ha puesto el interventor en sus informes y que entendemos que es suficiente como para poner en duda la forma en la que se ha actuado en algunos de los contratos, en algunas de las facturas y en los expedientes que se suben hoy en el expediente extrajudicial hoy a pleno, nuestro voto, ya lo hemos comentado con anterioridad, será en contra. Muy bien. Procedemos a la votación del punto número 3, propuesta de aprobación, modificación de créditos con motivo del reconocimiento extrajudicial 1-2017, financiada con el remanente tesorería para gastos generales, liquidación ejercicio 2016. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 7. Abstenciones. 1 abstención. Punto número 4 es una moción concejal en no escrito del Partido Popular del Alfaz del Pi relativa al cumplimiento del auto 20 de junio de 2017 de suspensión de decreto que regula el plurilingüismo en la enseñanza universitaria de la Comunidad Valenciana. Interviene por un tiempo de 5 minutos el concejal no adscrito proponente, que es la señora Torres. Muchas gracias. Bueno, aunque los compañeros y ustedes tengan la moción, me van a permitir leerla y decirles que voy a presentarles la exposición de motivos de esta moción. El pasado 27 de enero, el Consejo aprobó el decreto por el que se establece el modelo lingüístico educativo valenciano. Esta norma, publicada en el DOC, ha tenido un gran rechazo por parte de la comunidad educativa y han sido 9 los recursos que se han interpuesto contra ella por parte de la sociedad civil y miembros de la comunidad educativa. Finalmente, el decreto fue suspendido por la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana, por auto de 23 de mayo de 2017, que fue confirmado también por auto
de 20 de junio de 2017. El conseller de Educación, el señor Marsá, ha afirmado en varios medios de comunicación que piensa seguir aplicando el plurilingüismo, su modelo de plurilingüismo, y de hecho no ha dado ninguna instrucción a los centros ni a las familias para dar respuesta al cumplimiento de esta sentencia. Es desobediencia manifiesta a los tribunales, esta manifiesta desobediencia a los tribunales no tiene precedentes en la Comunidad Valenciana y es una actitud que no se puede admitir en un Estado de Derecho. Si la justicia ha suspendido la aplicación del decreto lingüístico, ha sido considerado porque puede producir daños irreparables al alumnado, por lo que estamos ante un tema enormemente sensible. El Consell está obviando e infringiendo la ley para anteponer sus intereses ideológicos a los intereses del alumnado. Por todo lo anteriormente, instamos a los siguientes acuerdos. Primero, exigir el cese del conseller Marsá por ser el responsable de una norma que ignora a las familias para imponer su doctrina sectaria y por desobedecer los autos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que anula la aplicación de este decreto lingüístico. Segundo, instar al Consell a que cumpla de inmediato el auto del 20 de junio del 2017, mediante el cual queda suspendido el decreto por el que se regula el plurilingüismo de esta enseñanza no universitaria. Tercero, instar al Consell a que elabore unas instrucciones específicas sobre esta normativa aplicable a la actualidad en materia de plurilingüismo, por escrito, por supuesto, y para todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa y que además sean publicadas en el DOC. Cuarto, posibilitar a las familias que han presentado ya su solicitud de admisión en base a los niveles del Decreto 9/2017 la posibilidad de modificar, si así lo solicitan, esta solicitud. Y bien, la propuesta del Consell, si me permite, esto era la moción que presentábamos y que pretendemos que nos apoyen el resto de grupos. Lo que sí que es cierto que nos tienen la tesitura, porque no se ha pronunciado ni la señora Oltra ni el señor Such. Parece ser que esta mañana rondaban unas noticias por las redes de que efectivamente había otra sentencia particular que sí que anulaba por completo o parte de una norma de esta normativa. No sí ha lugar, por supuesto, entonces hoy esta moción, porque ya digo, no se aclara nada. Pero yo, por consiguiente, voy a explicar a los ciudadanos de Alfaza en qué consistía esta norma en caso de que no se pronuncien y no acaten el cumplimiento de esta legislación. La propuesta del Consell sale a la luz con una clara ausencia de consenso, cuya muestra más evidente es la reacción contraria por parte de los miembros de la comunidad educativa. El texto refleja además una clara voluntad de segmentar, jerarquizar y etiquetar los centros educativos, fragmentando el sistema en función de la elección lingüística más o menos próxima al criterio del Gobierno valenciano. Se sustituyen las dos líneas por un programa plurilingüe con 6 modalidades en función del peso de la lengua y los niveles inferiores o básicos son los de mayor presencia del castellano. Los niveles superiores, por contrario, los de mayor presencia del valenciano. El reparto de recursos e incentivos para el profesorado se estima que se realizará de forma desigual. Además, la posibilidad de certificar el conocimiento se convierte en una ventaja exclusiva para los centros que elijan un mayor peso en la enseñanza valenciana. Detectamos, además, problemas de planificación. No se vela por una oferta académica en valenciano y en castellano que sea equilibrada. Entendemos que el documento cae en una discriminación manifiesta. Un niño nacido en una zona de habla castellana de nuestra comunidad tiene un punto de partida claramente desigual. La libertad de sus padres quedará condicionada. La libertad se somete a un programa de inmersión voluntaria o deberá pagarse la formación de la lengua extranjera de los propios padres. El proyecto fomenta las diferencias lingüísticas y desmiembra el sistema educativo y desvertebra nuestra comunidad. En algunas zonas de habla valenciana, las líneas educativas en valenciano ya alcanzan el 90%, sin que a nadie le preocupe el correcto conocimiento de la lengua castellana. La libertad de los padres para elegir la libertad condicionada está sometida al puesto que elige para sus hijos, lo que desea la Administración. Está condicionado a lo que le desea la Administración. Máximas oportunidades, si es en valenciano, y de lo contrario buscarse la vida. Ante todo lo anterior, por eso solicitamos el obligado cumplimiento del Consell a acatar el auto del Tribunal Superior de Justicia. Disculpe, pero es que no estoy acostumbrada a hablar a esta velocidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiempo de 5 minutos. Canviem de tots. Es un estrés, desde luego. Bueno, voy a seguir, que si no, no me da tiempo.
Empieza a sonar la campanita. Agradecemos a las compañeras y compañeros del Grupo de no adscritos del Partido Popular el gesto de tener a bien la petición de los compañeros de Ciudadanos de modificar lo que se podría considerar palabras gruesas de la moción, como es el concepto de chantaje. Por nuestra parte, decir que cuando se menciona el gran rechazo de la norma por parte de la comunidad educativa, discrepamos sobre que ese rechazo tenga la magnitud que nos presentan en la moción. Les recordamos que el sindicato que recurre la denegación de la suspensión cautelar del decreto, el CSIC, Central Sindical Independiente y de Funcionarios, tiene una representatividad del 7,6% en el sector de la enseñanza pública y ninguna en la enseñanza privada. Además, las federaciones de padres que también han recurrido son de la privada y una minoría de la pública. En cuanto a la participación institucional, esta queda limitada a la Diputación de Alicante, haciendo, en nuestra opinión, uso partidista de la institución. La mayoría de sindicatos de profesorado, de estudiantes, AMPAs, universidades e instituciones públicas no forman parte de ese gran rechazo. Los programas lingüísticos de centro del nuevo decreto lingüístico fueron aprobados a principios de marzo por mayoría de 2/3 de los consejos escolares. Así que es conveniente no confundir el rechazo del PP y Ciudadanos, aunque legítimo, con la totalidad de la comunidad educativa. Por otro lado, consideramos que la suspensión cautelar no entra en el fondo del tema. La defensa del modelo plurilingüe no es una cuestión ideológica, es una manera de intentar garantizar lo que dice la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, de garantizar el dominio del castellano y del valenciano al acabar la escolarización obligatoria y, además, cumplir el compromiso de aprender una lengua extranjera dentro del marco europeo común de referencia para las lenguas, MERC. Según este marco común, en los últimos años el concepto de plurilingüismo ha ido adquiriendo importancia en el enfoque del Consejo de Europa sobre el aprendizaje de lenguas, subrayando que el concepto de plurilingüismo es diferente del de multilingüismo. El multilingüismo es el conocimiento de varias lenguas o la coexistencia de distintas lenguas en una sociedad determinada, mientras que el enfoque plurilingüe enfatiza el hecho de que conforme se expande la experiencia lingüística de un individuo en los entornos culturales de una lengua, desde el lenguaje familiar hasta el de la sociedad en general y después hasta las lenguas de otros pueblos, ya sean aprendidas en la escuela o en la universidad o por experiencia directa, el individuo desarrolla una competencia comunicativa a la que contribuyen todos los conocimientos y las experiencias lingüísticas y en las que las lenguas se relacionan entre sí e interactúan. El objetivo es el desarrollo de un repertorio lingüístico en el que tengan lugar todas las capacidades lingüísticas. Esto supone, naturalmente, que las lenguas que se ofrecen en las instituciones educativas tienen que diversificarse y que los alumnos deben dárseles la posibilidad de desarrollar una competencia plurilingüe. El decreto, en definitiva, pretende que todos los alumnos alcancen el dominio de 3 lenguas: el castellano, idioma oficial de todo el Estado, el valenciano, idioma oficial de toda la Comunidad Valenciana, y el inglés, idioma internacional. Por lo tanto, se trata de una medida sobre metodología didáctica acerca de la mejor forma de aprender a utilizar varias lenguas, sobre la que se puede discrepar o disentir sobre su eficacia, pero no entorpecer los objetivos de la Ley de Uso. En la moción se acusa al Consell de infringir la ley para anteponer sus intereses ideológicos a los intereses del alumnado. Igual el PP valenciano no es el más adecuado para hablar de intereses y usos políticos de la educación. Les recordamos que fue el PP quien boicoteó la asignatura de Educación para la Ciudadanía, poniéndola en inglés sin dotar al profesorado de las herramientas necesarias. Si eso no responde a intereses ideológicos, desde nuestro punto de vista, el Consell no trata de imponer el valenciano fuera de las aulas. Busca fomentar una lengua que, por otra parte, el PP ha tratado de invisibilizar durante 20 años. A ese proceso se le llama normalización. Es la única manera de recuperar la vitalidad y visibilidad de las lenguas minoritarias para evitar su desaparición y la catástrofe cultural que dicha pérdida conlleva. Y termino. Estimamos que el decreto por el que se establece el modelo lingüístico, a diferencia de los anteriores, incluye por primera vez las pautas recomendadas por los grupos de personas expertas en el ámbito y, aunque ciertamente coincidimos con las críticas en que incurren algunas contradicciones y es susceptible de modificaciones en cuanto a la proporcionalidad, en particular en aquellas zonas de predominio lingüístico castellano, nos parece que la moción, por lo exagerado de su lenguaje y peticiones, obedece más a una utilización partidista que a una verdadera preocupación por los intereses del alumnado. Nuestro voto será en contra. Muy bien, y continuamos con el Grupo Municipal Ciudadanos por un tiempo 5 minutos. Sí, muchas gracias. Agradecer al Grupo de no adscritos del Partido Popular que hayan tenido en cuenta las consideraciones, las matizaciones o matices que se les pidieron desde nuestro grupo por mi compañero César Martínez.
Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que anula parcialmente el decreto de plurilingüismo porque discrimina a los alumnos que eligen enseñanza en castellano y no acepta como válidas las medidas que Educación dice haber aplicado para ejecutar, tiene en cuenta para ejecutar la suspensión cautelar y obliga a volver al decreto de lenguas vigente desde hace 6 años. Esto la verdad es que nos parece, cuanto menos, pues lo que hemos comentado muchas veces, las cosas que se hacen con falta de consenso o no con el consenso suficiente, pues acaban por dar al traste con a lo mejor la mejor voluntad. Entendemos que la proporcionalidad entre los dos modelos, los castellanoparlantes y valencianoparlantes, las dos líneas en educación, no es adecuado. Nosotros también ponemos ese acento en la proporcionalidad porque nos parece importante que todos los alumnos, tanto de la enseñanza pública como la privada, e independientemente de la línea que elijan y del lugar de la Comunidad Valenciana donde estén estudiando, partan con las mismas posibilidades. Nosotros entendemos la educación como una plataforma para nuestros hijos para tener las mejores posibilidades de cara al futuro, e indudablemente nos parece que este decreto, tal y como se había aprobado, corta de alguna manera las alas de muchos de ellos. Es por ello por lo que vamos a apoyar esta moción. Nosotros, indudablemente, ya dejamos constancia en este pleno, presentamos una moción, una propuesta de Ciudadanos con el modelo que entendíamos más adecuado. Quizá el retroceder no sea lo importante, no sea lo adecuado en estos momentos, pero quizá hubiera sido necesario sentarnos y hablar para que ese modelo educativo fuera de todos y todas los valencianos y valencianas que trabajamos, creo que todos los municipios por igual, en pro de la educación de nuestros hijos e hijas. Con lo cual, nuestro voto en esta moción será de apoyo a la presentación del grupo de no adscritos del Partido Popular. Muy bien, muchas gracias. ¿Una intervención más? Bueno, solamente comentar que no estamos ya hablando del auto el 20 de junio. Ayer se dictó un auto, 27 de julio, por lo tanto deberíamos estar hablando del auto 27 de julio. Pero simplemente para que quede constancia que el auto 20 de junio y en el cual se basa esta moción ahora mismo ya no tiene ninguna vigencia. Vamos a proceder a la votación del punto. Disculpe, ¿el Partido Socialista no argumenta su voto? Disculpada, usted no marca la estrategia política del Partido Socialista. El Partido Socialista va a pasar la presidencia a votar. Muy bien, vamos a proceder a votar el punto número 4, moción concejales no adscritos del Partido Popular del Alfaz del Pi relativa al cumplimiento del auto 20 de junio, el cual comentaba, de 2017, de suspensión del decreto que regula el plurilingüismo en la enseñanza universitaria de la Comunidad Valenciana. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? Pues el resto. 12, 13, 14 votos, porque falta el compañero. Punto número 5 es una moción, en este caso, sobre contribución del Alfaz a resolución del conflicto entre el Gobierno noruego y 12.000 marinos mercantes españoles por el derecho de estos últimos a su legítima pensión, que ha sido presentada, veo, por varios concejales en representación de sus grupos. Interviene el concejal. Señor Martínez, por un tiempo de 5 minutos para la defensa de la moción. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, tercera vez que traemos esta moción, y confiado en que esta vez sea aprobada por todos los miembros de la corporación, pues voy a limitar mi intervención a transmitir el mensaje que la concejal de CET Podemos, Juan Hernández, y yo mismo hemos remitido a la asociación Long Hope. Les decíamos que habían transcurrido más de 2 meses desde su visita al Alfaz del Pi, donde tuvimos la ocasión de conocer su problema, y cuando acordamos con ustedes hacer lo que estuviera en nuestra mano para que desde nuestro municipio se diera difusión a sus demandas y apoyo a las mismas. Después de 2 intentos fallidos de llevar este asunto a los plenos del mes de mayo y del mes de junio de nuestra corporación, por fin hemos conseguido consenso para aprobar en el pleno de este mes una moción de apoyo a los marinos españoles en Noruega, de la cual les adjuntamos copia. Somos conscientes que, dada la naturaleza de esa reivindicación, la cual requiere de un arduo y prolongado trabajo en instancias judiciales y gubernamentales del más alto rango, esta moción pues probablemente quede en una muestra de apoyo más de las que estamos convencidos reciben asiduamente. Pero al ser nuestra ciudad el lugar de Europa, después de Londres, donde más nacionales noruegos residen fuera de Noruega,
creemos que de algún modo el principal destinatario de la misma, la Embajada de Noruega en España, se tomará con interés el apoyo a su causa con la práctica totalidad de los vecinos de Alfaz, a la postre uno de los municipios más noruego del mundo. Y también confiamos que sirva a Long Hope como estímulo y palanca de apoyo allá donde se dirija buscando justicia, para que puedan decir que Alfaz del Pi, ese pueblo que cada año proyecta a España y a Noruega los estrechos lazos que nos unen, apoya a los marinos trabajadores españoles en Noruega y quiere que se dé una solución pronta y justa a sus reivindicaciones. La moción no es otra que manifestar la solidaridad y el apoyo del municipio y el Ayuntamiento del Alfaz a la justa reivindicación de esos marinos y solicitar al señor embajador de Noruega en España, excelentísimo señor Helge Skara, que traslade a las autoridades noruegas la petición de este ayuntamiento para que se dé una solución pronta y justa a la reclamación de estos trabajadores, contribuyendo a reforzar los vínculos de Noruega con España a través del Alfaz, en un asunto que sí que hará que la amistad de los pueblos y las gentes sea algo más que pura retórica. Muchísimas gracias por el apoyo que nos transmiten. Concejal no escrito. Señora Torres, un tiempo de 5 minutos. Sí, no solamente decirle a los compañeros efectivamente que sí, hemos llegado a esa aceptación de la moción y, por supuesto, estamos con vosotros, vamos a votarla a favor. Muchas gracias. Grupo Municipal Cambiemos Entre Todos, también un tiempo de 5 minutos. Gracias. Creo que la moción expresa perfectamente los motivos que nos han movido a presentarla. Noruega no reconoce la prestación a nuestros trabajadores embarcados en sus barcos por carecer de la condición legal de residentes mientras trabajaban allí, aún pagando impuestos. La situación de desprotección se agrava además por el hecho de que existía un acuerdo entre España y Noruega para evitar la doble imposición, por el que estos marinos que trabajaron en buques noruegos y cobraron sueldos noruegos tenían que pagar impuestos allí y no aquí, pero nunca estuvieron incluidos en la seguridad social y ahora nadie se hace responsable. Durante 50 años, miles de marineros españoles se embarcaron en navieras noruegas y contribuyeron a hacer de su flota mercante la tercera más importante del mundo. Trabajo y sacrificio que, lejos de cosechar reconocimiento, se lo han pagado con ingratitud. Se sienten desamparados, engañados, a la deriva en medio de un limbo legal, pero no desfallecen. Antes de ayer, la asociación Long Hope, Larga Esperanza en inglés, celebró la manifestación número 80 y a partir del 15 de septiembre unos 300 de sus miembros irán a Madrid y se concentrarán 2 horas delante de la Embajada y después delante del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación otras 2. Y así seguirán mensualmente hasta que consigan la reparación de la injusticia. Consideramos que nuestra condición de ser la población española con más residentes de origen noruego y con una estrecha relación que se remonta a más de 4 décadas envuelve a nuestro pequeño gesto de apoyo y solidaridad con la causa de los marinos mercantes españoles de una especial relevancia y significación. No quiero terminar sin agradecer al compañero César el interés y empeño que ha puesto para que esta moción vea la luz. Gracias a su labor y esfuerzo, hoy sube a este pleno para su aprobación. Muy bien. Así es. Creo que esta moción ha sido mejorada de la inicial que trabajamos en la comisión informativa, que presidió por casualidad y la hemos mejorado y bastante, por lo tanto vamos a proceder a votar. El punto número 5, que es moción sobre contribución del Alfaz a resolución del conflicto entre el Gobierno noruego y 12.000 marinos mercantes españoles por el derecho de estos últimos a su legítima pensión. ¿Votos a favor? Se aprueba la moción por unanimidad. Y la parte 2 es una parte informativa. Es dación de cuentas, resoluciones dictadas por la Alcaldía y concejalías delegadas desde la celebración de última sesión, es decir, desde la número 1072 hasta la número 1221 de fecha 21 de julio y que están a disposición de los señores concejales. También dación de cuenta de la resolución número 1191 relativo a la obra de emergencia potenciación E-Barcero al Alfaz del Pi y el VAS correspondiente. Y se hace constar la omisión de un dato referido al número de resolución del área de aperturas, un pequeño error, costa de diligencia del secretario de efecto respecto a la resolución número 1138. La parte 3 es parte de control y fiscalización de órganos de gobierno. Inicia el turno de intervenciones. Los concejales no adscritos por un tiempo de 3 minutos. Inicia la señora Torres, tiempo de 3 minutos. Muchas gracias. Gracias. Vecinos de Alfaz, buenos días. Me resulta tan complicado elegir temas para mi exposición aquí, y no me refiero a que no encuentre cuestiones como pagos de facturas, relaciones contables, decretos o convenios, etcétera, peliagudos que denunciar, porque a ver los hay y muchos.
es que planteese ustedes resumir en 3 minutos todo lo que presumimos caótico de la gestión del equipo de gobierno. Es imposible. Aquí voy a sintetizar en lo que me ha parecido, sobre todo, más insocial, no social, insocial y menos saludable. Una vez más, y tenemos material que lo corrobora, han habido correntías de mierda por el barranco de Devesa. Los olores han sido insufribles. Las consecuencias del filtrado en el subsuelo y mezclado con las aguas potables o pluviales están por ver, ya las conoceremos. Las fotos recorren los medios, pero el señor Such le resta importancia y nos desmiente que esas aguas grises, según él, estén contaminadas. Negras, señor Such, son negras, con pintitas marrones propias de lo que contienen. Mierda. En cualquier caso, me gustaría verle a usted bebiendo de tan singulares manantiales, como así lo aventuró. Y en relación a la etiqueta autoimpuesta por ustedes de Alfaz más social, una vez más se desmorona este apelativo. No hace mucho, en un acuerdo plenario, se decidió que Alfaz sería un municipio sin desahucios. Tenía interés por saber cuántas familias habían sido desahuciadas en nuestro municipio y en la pasada Comisión de Bienestar Social lo planteé. Nadie me contestó, nadie sabía nada. Yo les puedo asegurar que en estos 2 últimos meses he conocido 2 familias. En el último caso, el que por cierto mencionaba una y otra vez en comisiones de informativa mis compañeros Así y Ollero, se consintió, después de promesas no cumplidas e intentos de engañarnos a que esta familia saliera del país, que unas familias de la localidad sin ningún parentesco con el afectado se hicieran cargo de ellos y no el ayuntamiento. Repito, no el ayuntamiento. Servicios sociales y el mismísimo alcalde ofrecían alternativas, aunque los primeros negaban las que ofrecía el segundo. El sentimiento de engaño lo viví en primera persona. Por ello, pido disculpas a esta familia, por no creer lo que me explicaban. Creí a pies juntillas lo que el técnico les proponía como algo excepcional para ellos. Gracias a Dios han encontrado buena gente que les ha asesorado y les cobija. Lo fuerte viene ahora. Ese mismo equipo de servicios sociales concede una ayuda 3 meses consecutivos de emergencia social a una persona con dudosísimas necesidades a cubrir. Estamos esperando que se nos informe detalladamente del caso y si ha habido negligencia, efectivamente, que se nos comunique. Está decidido de ahora en adelante y aunque estemos muy faltos de medios, estaremos más pendientes de las ayudas que se conceden y de los desahucios que se producen. Obviamente, ustedes han perdido toda la credibilidad para nosotros. Por su forma de proceder merecen la misma confianza que un trilero de la mismísima playa de Benidorm. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias. Señora Huerta, por un tiempo 3 minutos. No, soy yo, la señora Álvarez. Póngalo a 0 porque con el error ya no hemos comido 5 segundos. Si puede ser. Bueno, señor Óscar Pérez, concejal de basura y cementerios de puertas adentro. No se moleste, no se lo digo yo, se lo dijo su compañera de partido, la señora Baldó, en las comisiones pasadas. Igual que usted dijo que han tenido que retirar los contenedores soterrados de frente del LIBE porque la gente se quedaba pegada en la acera de la mierda que había y tenía que mandar diariamente un operario con unas carches a limpiarla. Y eso resultaba caro, así que mejor quitarlos. Y lo mejor de todo, según usted, es por culpa de los ciudadanos. Su mal uso. Siempre tienen los demás la culpa, ustedes no, pero los demás sí. Por cierto, siento ser yo quien le dé la mala noticia. Las aceras donde están el resto de los contenedores soterrados están igual de sucias que esa. Así que hay 3 opciones. O quitamos todos los contenedores, compramos más carches, o obligamos a la empresa de basura a que cumplan el contrato y limpien y baldeen. Usted decide. Otra cosa, quiero saber si le llegan los registros de entrada en referencia a su concejalía. Porque, mire, tengo aquí uno de fecha del 26 de junio y dice así: los vecinos de la calle Marín Curí, calle Patacos, solicitamos formalmente a este ayuntamiento la retirada de los contenedores soterrados situados frente al bar Levante y los bajos del edificio Punta. Y si se pueden ubicar en un lugar menos perjudicial para la salud de ellos. Desprenden un olor insoportable que hace imposible el buen funcionamiento de la terraza de dicho bar y la salida de los vecinos a sus terrazas y poder mantener las ventanas abiertas. La limpieza de estos contenedores es nula por parte del ayuntamiento y la empresa encargada. Y a todo esto lo avalan con 42 firmas con sus documentos de identidad inclusive. La respuesta es:
¿Le ha contestado ustedes por escrito o se han reunido para solucionar el problema? No, no. ¿Han retirado los contenedores que le piden los vecinos que le retiren? No, claro que no. ¿Tienen intención de retirarlos? Ay, ojalá. Sería lamentable tener que decirle a estos vecinos que para que se cambien, estos contenedores tienen que hacer presidente de la comunidad algún familiar suyo, igual que ha pasado con los contenedores de una asociación donde su padre es presidente y se lo han puesto nuevecitos la empresa de la basura, siguiendo sus indicaciones, según consta aquí. Es verdad, aquí está. Yo ordeno, esa fue la frase más repetida por usted en las comisiones pasadas. Y yo le digo, ordene menos, solucione más, y si no lo sabe, deje su puesto. Gracias. Señora Huerta. Señor Arques, me va a permitir que le recuerde unas palabras suyas. En una entrevista concedida a un periódico en mayo de 2011, el periodista le formuló la siguiente pregunta. Cuando llegó al Gobierno, ¿también apostó por abolir la construcción desmesurada? Su respuesta fue sí, y fue quizás la medida medioambiental más importante que hemos realizado y nadie recuerda. Fui muy criticado, pero el tiempo ha demostrado que estábamos en lo cierto. Aquí era posible unir 2 chalets, juntar 10.000 metros de terreno y hacer un sinfín de apartamentos que dañaban el entorno. Aquella moratoria que firmé fue muy importante para este equipo de Gobierno. Qué grande la hemeroteca, señores, qué grande. Fue usted, y no el Partido Popular, el que se encargó los 2 apartahoteles que estaban proyectados en la calle Perseo. El Partido Popular solamente hizo que se cumpliese con la legalidad e instó al Ayuntamiento para que se iniciasen los expedientes de caducidad. Hoy me gustaría que explicase aquí a los vecinos de la calle Hércules que se acaban de manifestar por qué, si existe un informe del inspector municipal y del jefe del Departamento de Urbanismo donde dice textualmente, primero, en el acta de inspección, que el objeto de la inspección es la comprobación del inicio o no de las obras amparadas en la licencia de obra mayor tal en la construcción de un edificio destinado a 158 apartamentos en la calle Hércules, dice, según el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno local en sesión 23 de febrero de 2016, el plazo otorgado a la mercantil Clavialbir S.L. para la iniciación de las obras fue fijado en 3 meses, el de interrupción máxima de 6 meses y el plazo para la finalización de las mismas en 30 meses. En el procedimiento consta acta de inspección firmada por quien suscribe de fecha 23 del 11 del 2016, estamos en el 17, en similares términos a la presente, donde ya se informó que a la citada fecha no se habían iniciado las obras amparadas en licencia y, por lo tanto, en el informe del concejal de urbanismo dijo, según el acta de inspección urbanística, el plazo para la iniciación de las obras ha sido sobrepasado con creces. Como bien les digo, esto fue en noviembre del 2016. ¿Por qué se han guardado estos informes y desde la Concejalía de Urbanismo, su primo el señor Such, no inició los trámites del expediente de caducidad hasta el pasado día 20 de junio? Esperó hasta que mi grupo, el pasado día 14, 4 días antes, o 6, solicitó el inicio del expediente de caducidad. Señor Such, usted miente a los vecinos, guarda papeles en los cajones y no cumple con su trabajo, y eso tiene un nombre. Pero es que el señor Arques también miente, porque tampoco cumple con lo que predica. Por lo tanto, tengo que terminar mi intervención. En el próximo pleno, como tendré 3 minutos más, les daré más informes, pero que sepan que este expediente se debería haber iniciado la caducidad en noviembre del 2016. Gracias. Señor Such. Cambiamente Toch. 3 Vale, minutos. gracias. Vamos a por los 3 minutos. Uf, qué estrés. A ver, comprobamos en la relación contable de gastos 97R que se pagan este mes de julio convenios con asociaciones del ejercicio 2016. Aunque el informe de intervención explica el por qué se hace ahora, encontramos del todo irregular que se admitan justificaciones fuera del ejercicio para los que se concedió la subvención. No nos ha dado tiempo a analizar esas justificaciones fuera de plazo para este pleno, aunque lo haremos. Pero en lo que sí hemos reparado es en la conclusión del interventor que recomienda a los responsables del seguimiento de los convenios que presenten debidamente las justificaciones antes de la finalización del periodo al que abarcan los mismos.
Discúlpennos, pero presentar la documentación en tiempo y forma no es que sea recomendable, es de obligado cumplimiento. Pregunten, si no, a las compañeras del PP que engrosan el grupo de concejales no adscritos a ver qué opinan al respecto. La doble vara de medir de este Gobierno no es que sea vergonzosa, es insultante. Y ya que al parecer hay responsables del seguimiento de los convenios, rogamos a quien corresponda que nos haga saber quiénes son esos responsables. Por tercera vez o cuarta, que ya he perdido la cuenta, rogamos que se nos proporcione la información sobre cuántas entradas se vendieron en la Mostra de Teatre, la recaudación y cuántas entradas se destinaron a protocolo. También volvemos a preguntar quién concedió la autorización para que el hermano de un exconcejal celebrara el bautizo de su hijo en el salón de reuniones del centro social. Seguimos sin poder ver certificados, expedientes e informes de algunos registros, así que rogamos por enésima vez que los responsables firmen los registros que les correspondan para que podamos acceder a la información y así no se vulnere el derecho a la información. También comprobamos que en la web del Ayuntamiento que ya se está publicitando el Festival Fideuá de este año. Cuando le preguntamos a la concejala de Hacienda a qué se debía que en la pasada edición una partida a la que se le había asignado 10.000 euros terminara con un gasto de 35.700, nos respondió que a la mala gestión. Reconocemos que no nos quedamos muy tranquilos cuando vemos que el coordinador del certamen para este año es la misma persona que el año pasado y la partida presupuestaria la misma, 10.000 euros. Les iba a decir que la relación de facturas de este festival, así como del intercambio We Generation, y que no nos las proporcionaron, nos las solicitamos el año pasado, no nos las solicitaron, ya me he liado, pero bueno, que las hemos vuelto a solicitar el pasado 20 de junio por escrito y acaban de proporcionárnoslas ahora, así que las revisaremos a ver qué nos han pasado. Y como ya no me queda tiempo y ya que por lo menos estaban aquí presentes integrantes de la plataforma contra el proyecto de construcción de un apartahotel con 158 apartamentos turísticos en la Albir, pregunto y ruego que se responda hoy en su presencia, cosa que creo que ya no queda ninguno, cómo se encuentra administrativamente el proyecto a día de hoy y cuál es el acuerdo con la promotora del que el señor Arques está informando telefónicamente a miembros de esta plataforma. Muchas gracias. Gracias. Por 3 minutos, señora Torres. Vamos a ver. Sí, gracias. Con respecto a la moción que han presentado los concejales no adscritos del Partido Popular sobre el decreto de plurilingüismo, nosotros nos preguntábamos el efecto que puede tener en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en nuestro municipio, que obviamente es el que más nos afecta e interesa. Saber si la concejala de Educación tiene prevista alguna reunión, si los centros le han informado, si hay alguna coordinación. No hay nada, ¿no? Bueno, pues sí que le agradeceremos, porque sí que es un tema que nos interesa, que si hay, bueno, muy reciente. Bueno, pues yo creo que como esto era algo anunciado, como era previsible, bueno, pues saber cuando se produzca la reunión, si nos puede mantener informados en la medida que nos afecte o que afecten a los escolares del Alfaz del Pi. También recordarle, porque en la pasada comisión informativa, creo que fue en la de Hacienda, donde pasan las propuestas y mociones, pedimos que se nos informara hicimos una propuesta para que ante la Secretaría de la Corporación se nos hiciera un informe sobre las mociones aprobadas y no ejecutadas de ámbito y repercusión local, para saber el procedimiento, porque bueno, pues sabemos que hay muchas mociones que se aprueban, quedan muy bien, pero después pasa mucho tiempo y están como una especie de limbo sin que nadie conteste ni se lleven a efecto, y nos parece que cuanto menos por respeto a las causas que en ellas se llevan, pues se debería informar al respecto, y si hay que repetirlas, pues se repiten, porque lo importante es que se puedan llevar adelante. Y dos cuestiones más. Las víctimas bueno, pues de un delito de odio, las víctimas de violencia que ocurrieron hace 6 años, ¿no? en el 2011, en noruegos, en la isla de Utoya. Leímos en los medios locales que el equipo de gobierno mostraba su respeto y su cariño a las víctimas y familiares de todo el pueblo noruego respecto a este lamentable hecho. Y bueno, pues simplemente pedirle al alcalde que cuando se traten de estos temas, yo creo que más que equipo de gobierno somos corporación y nos representaría igualmente a todos,
y estaríamos todos mucho más satisfechos, ya que el sentimiento es el mismo. Y desde aquí, ya que no estábamos en esa fórmula de equipo de gobierno, aunque sí corporación, pues elevar esa manifestación de respeto y apoyo a las víctimas, a ellas y a todas, que es por lo que pedimos que se lleven adelante las mociones que se han presentado en el Ayuntamiento. Un punto sobre la limpieza. Seguimos recibiendo muestras de la falta de limpieza en el municipio y la verdad es que nos parece lamentable tener que mostrar fotos. Nos gustaría que pudiéramos solventarlo. Y en cuanto a la Oficina de Innovación Urbana, pues sí, que ya que se ha desbloqueado el pago de los 21.000 euros con esta propuesta en el de extrajudicial y finalmente que ustedes la han aprobado, pues simplemente saber qué destino tiene, dónde está y qué se ha hecho. Muchas gracias. Gracias. Mi compañero César continúa. Señor Martínez. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Dos cuestiones. En relación a la diligencia remitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4, recogida en el registro de entrada 2017-005837 y referida al pleito que la familia Zahonero mantiene con este municipio desde tiempo inmemorial, que tiene todos los visos de convertirse, por la tendencia de los sucesivos equipos de gobierno del Alfás, a procrastinar cualquier asunto heredado de terceros que les pueda aguar la fiesta. Quisiéramos que nos explicaran por qué se dejó pasar el plazo de apelación a instancia superior tras la sentencia contraria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Si existía una posibilidad, puede que remota, de haber ganado, al menos algo de tiempo para negociar en condiciones favorables. Y ahora, ¿cómo piensa el Ayuntamiento hacer cumplir esa sentencia si dispone apenas de medio año, con todo el mes de agosto prácticamente inhábil? ¿Con qué terrenos se les va a compensar? Y si se va a llegar a un acuerdo económico, ¿acaso cree el Ayuntamiento que los demandantes, con una sentencia firme a su favor, van a aceptar 50 y pocos mil euros por más de 1.500 metros cuadrados de edificabilidad en el Albir? Y ya les digo yo que pueden olvidarse que este problema se cuantificará en la magnitud de centenares de miles de euros, pero unos cuantos centenares de miles, no pocos, y si no al tiempo. Y la pregunta surge por sí sola: ¿es que nunca aquí nadie es responsable de estas cosas, de estos errores? Muchos nos tememos que este asunto va a suponer en el futuro otro roto en las cuentas de Alfaz. Pero, ¿qué más da? Tiraremos de extrajudiciales, de préstamos, de lo que sea, y el que venga detrás, pues que arree, ¿no? Otra, en relación a la notificación del Registro General de Entrada número 2017-005839, remitida por una empresa privada con relación a unos trabajos de acondicionamiento de una parcela rústica en el Camí de Salguers, que se encuentra actualmente tramitando una DIC para la instalación de un camper, quisiéramos saber por qué se utilizan esos trabajos de desmonte, allanamiento y acondicionamiento de la misma a la actividad perseguida, como salta a la vista. No hay que ser demasiado perspicaz. Si el Ayuntamiento ya informó desfavorablemente respecto de esa DIC, si, como recordamos, el informe de urbanismo respecto de esa DIC era negativo, ¿qué podemos interpretar? ¿Acaso dice el Ayuntamiento una cosa aquí, mejor dicho, el equipo de gobierno una cosa aquí y fuera de aquí dice su contraria? Le rogamos que nos den una explicación que ratifique su oposición a ese proyecto, iniciativa que no se entiende después de los problemas habidos con otros camper en la misma vía, que finalmente se debieron cerrar porque en modo alguno ese camino está preparado para soportar tráfico de caravanas y vehículos de gran tamaño. Esto es todo cuanto tenía para preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias. Responde el portavoz del equipo de gobierno. Gracias, señor alcalde. Bien, a razón de la última pregunta, bueno, la empresa ha solicitado permiso para hacer ahí una acumula y un desmonte. No significa que lo tenga concedido. Aún no le hemos contestado. Lo presentó hace un par de días. Nosotros nos vamos a ajustar a la legalidad. Si los informes de los técnicos dicen que no se puede hacer un camping, pues no se hará. En cuanto al pleito de la famosa familia Zahonero, que por cierto, el responsable de todo este embrollo no está sentado aquí hace muchos años, comentarle que efectivamente se le va a compensar con terreno. Estamos negociando con ellos y cuando lleguemos a un acuerdo pues lo haremos extensible a toda la corporación. También recogemos un poco el mea culpa de la nota de prensa y efectivamente entiendo que toda la corporación se sumaba al duelo de la familia noruega. Yo entiendo, y sin ver ningún tipo de informe de Secretaría, que todas las mociones que se aprueban pues se dan el cumplimiento que
que tiene que darse. Si hay alguna ejecutiva se ejecuta, si hay alguna que hay que trasladar se traslada y se hace con todas. De todas formas, si hay que pedir algún tipo de informe se pide y se hará llegar. En cuanto a Si algún miembro del público vuelve a intervenir, tendrá que ser desalojado. Continúe, señor. En cuanto a la única queja de partido... Bueno, perdón, han preguntado también, perdón, Juana, sobre las obras en calle Hércules, decir que se decretó la caducidad de la licencia, la empresa alegó, está en plazo de alegaciones. Hoy mismo se va a firmar por parte de este concejal que le habla un decreto paralizando cualquier tipo de obra hasta que no se contesten las alegaciones que finalizan el 8 de agosto. En cuanto pase el 8 de agosto, depende la contestación técnica que tengan, pues irán en un sentido o irán en otro. En cuanto al acceso de información, decir que bueno, en el ROM, en el Reglamento Orgánico Municipal, viene definido cómo hay que acceder y yo entiendo que ahí no hay ningún problema. Algunas veces es de manera electrónica y otras de manera presencial y como se está haciendo hasta el momento. Sí que es cierto que quizá de manera electrónica, como ustedes saben, si el funcionario que tiene que aceptar dicho registro de entrada está de vacaciones o no lo acepta, no se puede ver, pero se puede visitar al funcionario y se puede ver. En cuanto a la queja del registro de entrada de los vecinos de la calle Patacos, comentarle a la señora Gregoria Álvarez que se está viendo el tema. No es presenta un vecino un escrito, al día siguiente se quita el contenedor y ya veremos dónde se ubican. Se está estudiando el tema. Los vecinos también lo saben que estamos estudiando el tema y en cuanto sepan qué vamos a hacer, lo sabrán. Comentarle por lo que ha dicho antes al señor concejal, que a su padre le habían instalado un contenedor delante. No es así. No mienta porque sabe que está mintiendo. Ese contenedor se puso para dar servicio a los bares porque los vecinos de la zona lo pidieron. Hemos dado una solución a los vecinos que pedían. Y queremos que ese es nuestro trabajo, dar solución a los vecinos y no venir aquí a mentir. Gracias. No habiendo más puntos al orden del día, se levanta la sesión.